acerca de la historia de los abogados y cómo han ido cambiando desde hace ya mucho tiempo. Y mencionaba que los abogados antes les exigían, bueno, profesionistas que practican el derecho más bien, que les exigían algunas actividades muy específicas que hoy en día ya no se practican. Quería ver si nos podría platicar un poquito más de eso y darnos un poco más de contexto, porque sí me interesa este aspecto histórico de nuestra profesión. Está muy compleja la pregunta que me has hecho, pero voy a tratar de contestar de alguna manera. Creo que, y estoy hablando sobre todo de una época aún previa a la mía, porque aunque yo les parezca un dinosaurio, pues hay mucho atrás de mí. Siento que dos cosas fundamentalmente, o sea, un buen número de las personas que decidían estudiar derecho porque querían una formación intelectual, humanista, amplia, global. Querían aprender a pensar, querían aprender a analizar, querían aprender a leer, querían aprender a argumentar. Y casos hay, pues muchísimos. Uno de los más grandes poetas de los Estados Unidos, Wallace Stevens, era abogado. Para no hablar, por ejemplo, de paz, en el caso de México, pues era abogado. Y entonces los abogados estaban, y esto ya es una segunda parte, estaban destinados a cumplir muchas funciones en la sociedad, desde la diplomacia hasta la política, hasta las artes, hasta la cultura, hasta ciertas labores, yo diría, de mera consultoría y acompañamiento, porque los abogados eran vistos como seres ilustrados, como personas ilustradas. Eso sí me tocó verlo. Yo conocí a abogados de una formación académica e intelectual y humanista superior. Casos hay muchos. Me podría referir al maestro Salinas, pero ese es un caso. En Nuevo León tenemos, por ejemplo, el licenciado Rangel Frías, que fue un humanista. Fue una persona que estudió derecho, pero en realidad fue un humanista. Y tenemos otros, es decir, una de las personas que yo más he querido en mi vida fue un abogado, amigo muy cercano de mis padres. Doy el nombre porque aunque es irrelevante, pues hay que darlo. El licenciado Eduardo Elizondo. Bueno, él para mí y para mi familia no fue nada más un abogado, no fue nada más un amigo, fue verdaderamente un asesor en muchos temas muy diversos que tenían que ver con una multitud de aspectos. El abogado cumplía una función rabínica en el sentido de maestro, en el sentido más amplio del término maestro. Y eso pues se ha perdido. Yo tuve un maestro en la Universidad de Harvard que cuando terminó el año en el que yo tuve clase con él cumplía 65 años y decidió retirarse. Y entonces yo me atreví a preguntarle al maestro, ¿pero por qué se va? ¿Por qué se va de aquí en donde hay profesores tan maravillosos, alumnos tan maravillosos, libros tan maravillosos, recursos tan maravillosos? Sí, aunque ojo, eso es muy interesante y el maestro Villarreal no me dejará mentir. Cuando digo recursos tan maravillosos, quiero decir recursos intelectuales, no físicos. Los edificios daban mucho que desear. Y ese es otro tema que conecta un poco con lo que Daniel nos decía. A ver, una universidad no es un edificio. Qué bueno tener un buen edificio, pero no es un edificio. De nada sirve un edificio. ¿Qué digo yo de Legorreta? De nada sirve un edificio del Gran Premio Pritzker cuando que lo que está dentro no sirve. El corazón está podrido. Entonces, bueno, pues es un poquito eso, yo creo. Para contestarte o tratar de contestarte, el abogado cumplía en la sociedad una función casi rabínica y eso se ha perdido muchísimo. No totalmente. La anécdota que se me quedó en el camino fue decir lo que el maestro me contestó, no dije. El maestro me dijo, me voy porque aquí ya no están formando profesionistas en derecho. Aquí están formando, no recuerdo la palabra exacta que utilizó, pero el sentido era, aquí están formando plomeros, artesanos del derecho.
con todo el respeto para un plomero, que es muy importante la actividad que el plomero hace. Pero una cosa es ser un artesano que puede repetir la misma acción una y otra y otra y otra y otra vez y le sale muy bien. Y otra cosa es ser un profesionista. ¿Por qué considera que es tan importante que los abogados conozcan del arte? Mira, primero te voy a dar una contestación más amplia. ¿Por qué es importante que cualquier ser humano conozca del arte? Primero porque pues en la medida en que conozcamos de más cosas, nos enriquecemos más. Ayer, por ejemplo, a mí que el fútbol no me interesa, en mi clase de historia me encontré con que los alumnos estaban vestidos con camisetas de Tigres. Y les dije, ¿y por qué? Entonces, porque pensé, dije, esto, digo, que uno venga en camiseta de Tigres, pues es explicable, pero ya 5 o 6, pues algo está pasando, ¿verdad? Y entonces me dijeron, es que Tigres juega ahorita, y me explicaron todo. Entonces dije, qué interesante. ¿Y contra quién juega? Pues contra el Bayern Múnich. Y yo que no sé nada de fútbol, pues sé lo que es el Bayern Múnich y sé lo que es el fútbol alemán. Entonces dije, ¿a qué horas? Y me dijeron a las 12. Les dije, entonces, vamos a terminar esta clase. Necesito que alguien me avise cuando sean 7 para las 12 para terminar esta clase y que ustedes se puedan ir a ver completo el juego de fútbol. Y es más, dije, pues yo lo voy a ver. Estoy en mi casa, ya terminé las clases, me voy a poner a verlo. Y fue un espectáculo, en el mejor sentido de la palabra espectáculo. Y te puedo decir que a mí que no me gusta, vibré simplemente de pensar, hombre, es que pues Tigres, ya no digamos un equipo mexicano, sino un equipo de Monterrey, está jugando en una final de clubes a nivel internacional con el Bayern Múnich. Hombre, pues no es cualquier cosa. Y ver la manera como, en mi opinión, tan dignamente se enfrentaron ante pues esos monstruos del fútbol, es una gran lección de estrategia, de fortaleza, de cohesión, de trabajo en equipo, etcétera. ¿Sí? Entonces, pues lo disfruté enormemente, porque claro, el alto fútbol es tan bueno y tan importante y tan aleccionador y tan memorable como el alto ballet. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque saber de arte, como saber de cualquier otra disciplina, es importante para cualquier ser humano. ¿Por qué es importante para cualquier ser humano saber de arte? Creo yo que por varias razones. Una, porque el arte tiene un alto componente de sensibilidad y de espiritualidad. Y esas son dos dimensiones muy abstractas, muy difíciles de asir, muy difíciles de comprender y muy difíciles de desarrollar. Y a través del arte, pues, nos podemos acercar a ellas. Y en la medida en la que nos acercamos a las expresiones de la sensibilidad y de la espiritualidad, podemos llegar a ser mejores seres humanos, porque somos más completos, porque nos entendemos mejor. Nos entendemos, quiero decir, a nosotros mismos, a nuestra humanidad. O sea, es una herramienta que nos permite crecer también en la inteligencia, por supuesto, pero en la sensibilidad y en la espiritualidad. Y la sensibilidad y la espiritualidad son dos elementos de la humanidad frecuentemente olvidados y muy importantes para desarrollarlos, porque nos hacen o nos pueden hacer mejores seres humanos. En la medida en que estamos en contacto con lo que somos, en esencia, digo, en principio somos cuerpo, en la medida en que estamos en contacto con eso que somos, que es carne, en la medida en que estamos en contacto con eso que también somos, que es aliento espiritual, pues somos mejores seres humanos. Si no, podemos correr el riesgo, en el mejor de los casos, de convertirnos pues como en un niño cabezón, que lo único que hace es pensar
Y eso está muy bien, pero eso no es ser un ser humano integral. Ahora, ¿por qué? Ahora sí ya voy a la última parte. ¿Por qué el abogado? Pues fundamentalmente porque el abogado está ejerciendo una profesión que es una ciencia social. Lo dice la palabra. Es una ciencia humana, no es una ciencia exacta. No es como mezclar, seguramente voy a decir una barbaridad, pero no es como mezclar sodio con potasio. No es como hacer una multiplicación una fórmula matemática. No es ni siquiera como, con todo mi amor por los animales, no es ni siquiera como curar a un perro. Es tratar con seres humanos. Cuando nosotros elaboramos un contrato de compraventa, caray, pues no hay que confundirse. No estamos hablando de un pedazo de tierra. Estamos hablando de un vendedor y de un comprador, ¿verdad? Y del patrimonio de un vendedor y del patrimonio de un comprador. Y si vamos todavía más lejos, pues estamos hablando de el futuro de una familia o de dos familias probablemente. Y estamos hablando de urbanismo y de ecología y de etcétera, ¿sí? Entonces, el ser más, decía yo, el arte nos acerca a la sensibilidad y a la espiritualidad, ¿sí? Si eso es cierto, saber de arte nos hace mejores abogados porque nos acerca a la sensibilidad y a la espiritualidad. O sea, nos hace entender mejor a los seres humanos, que finalmente son lo que está detrás de las normas, de todas las normas, ¿sí? Incluyendo las que pueden parecer más técnicas o más áridas. Detrás de una norma de derecho corporativo, pues, perdón, no van a estar de acuerdo conmigo los abogados corporativistas, pero no están capitales, no están fundamentalmente capitales, están capitales cuya titularidad es de personas. Entonces, finalmente están personas. Y en el análisis de un aspecto que tiene que ver con una empresa, hay que analizar la cuestión del capital, claro, pues es fundamental. Pero el asunto es mucho más grande que eso. Son los trabajadores de esa empresa, son los clientes de esa empresa, es el producto de esa empresa y todo el impacto que ese producto tiene para la comunidad en general, impacto positivo y negativo, etcétera. Es el gobierno, porque todo eso involucra una carga impositiva, ¿sí? Entonces, pues, en resumen, conocer arte nos hace más ricos como personas, como conocer fútbol nos hace más ricos como personas. Conocer arte nos conecta con la sensibilidad y con la espiritualidad. Dos potestades fundamentales de la humanidad. Casi diría yo, características de la humanidad. Porque cuerpo lo tiene una cucaracha. Que yo sepa, una cucaracha no tiene ni sensibilidad ni espiritualidad. Quizás sí, y lo digo muy en serio, el quizás sí. Entonces nos conecta con dos cosas que son esencialmente, intrínsecamente humanas. Y eso nos hace mejores personas y por tanto mejores abogados. Quiero preguntar, ¿considera usted que el litigio es una forma de arte? Pensando más en este símil extraño que algunas veces se hace entre las obras de teatro y el litigio en sí. O sea, siempre hay como que este raro símil entre uno y el otro. Pues mira, Luisa, es un poquito difícil para mí contestar esa pregunta.
con sustento, porque no se puede decir que yo tenga experiencia de litigio. Lo más cerca que he estado de litigio, pues es firmar algunas promociones para que otro vaya o acompañar a otro a que vaya a hacer una promoción. Entonces mi respuesta es un poquito lejana, ¿sí? Pero si ya me atreví a opinar de fútbol, que la última experiencia que he tenido en materia de fútbol fue en quinto año de primaria, cuando me pusieron de defensa y se enojaron todos porque metí un autogol, pues entonces también puedo opinar acerca del litigio. Desde esa perspectiva. Como todo, yo diría, Luisa, o sea, puede ser un arte en el sentido amplio de la palabra arte, porque a la palabra arte hay que tenerle respeto. Es decir, arte no es cualquier cosa. Alguna vez hace tiempo, Luisa, una practicante de la literatura, de la escritura literaria en Monterrey, dijo, se presentó como poeta. Yo soy poeta. Ay, perdón. Una cosa es escribir poesía y otra cosa es tratar de escribir poesía y otra cosa es ser poeta. Es casi como si yo dijera, yo soy derecho o yo soy justicia. Pues no, por favor. O sea, tengamos un sentido de la proporción. Entonces, llamarle arte al litigio en un sentido estricto me cuesta mucho trabajo. En un sentido amplio, sí, como la cocina es un arte. ¿Quién puede dudar que un buen plato es algo maravilloso? Además, por todo lo que representa. Entonces, en sentido muy amplio, sí, el litigio lo podemos ver como arte, como podemos ver a la cocina como arte. En sentido estricto, no. Es arte porque, pues, es un arte litigar, en el buen sentido y en el mal sentido de la palabra. Hay que tener grandes habilidades para litigar. El teatro vale por el teatro. El objetivo del teatro es el teatro. El litigio no debiera ser un teatro. La actuación en el litigio, pues es un recurso, es un medio, pero no es el objetivo en sí mismo. O sea, hombre, no podríamos comparar, con todo respeto para Alan Dershowitz, pues no podríamos comparar a Alan Dershowitz con Shakespeare o con Sófocles. Pues no, hay que tener sentido de la proporción, ¿verdad? La diferencia es que muy probablemente dentro de 2500 años, pues nadie se va a acordar de Alan Dershowitz. Y dentro de 2500 años, muy probablemente, muchos se van a acordar de Sófocles.